Bueno, retomamos en este mes de mayo, tan cerca de el 25 de mayo, aniversario de nuestra gloriosa revolución, y lo hacemos en primer término con un saludo a esa revolución de mayo, y en algún momento vamos a hacer alguna alusión acerca de la discusión si fue una revolución o no fue una revolución. Desde ya ustedes pensarán que yo voy a afirmar que fue una revolución, y no se equivocan. Entonces, como decía, cuando empezamos estas conversaciones con la historia, empezamos con el tema de quiénes somos los argentinos, con una pregunta que nos hacíamos: ¿quiénes somos los argentinos? Para afirmar cuál era nuestra identidad, de acuerdo a nuestra identidad, cuál era nuestro patrimonio y el manejo, las decisiones y el manejo de ese patrimonio, que es lo que se llama soberanía. La soberanía nacional, por suerte, últimamente se está escuchando esa palabra, y espero que sea un gran debate desde Jujuy hasta la Antártida, porque realmente es el momento histórico de poner las cosas en su lugar. ¿Cómo se pierde la soberanía en nuestros países de América Latina, desde México hasta la Antártida? Eso fue parte de lo que hemos dicho con respecto a la Patagonia. No hemos hablado con respecto a lo que es hoy día una preocupación nacional, o por lo menos de algunos sectores muy importantes de la nación, que es la cuestión del río Paraná. Y digo la cuestión del río Paraná, no quiero decir hidrovía, porque nos han quitado hasta el nombre. Ahora no es más río Paraná, es hidrovía. Pero bueno, eso es algo que está encaminándose lentamente hacia, por lo menos, la discusión de una solución. Y para ver cómo es que nosotros a esta altura de la historia hemos llegado a esta situación tan comprometida, hemos empezado por ver el origen, desde cuándo. Por eso decíamos, ¿cómo se pierde la soberanía? Y la soberanía se pierde en nuestro país y en los países que nos rodean, nuestros vecinos. Allá, antes de la Revolución de Mayo, cuando ya España es una potencia en decadencia y está ascendiendo con fuerza esa otra potencia que va a dominar una cuarta parte del mundo, que es Inglaterra, y que todavía pisa fuerte, digamos. Y esa potencia tenía toda la intención de medrar, de quedarse con parte de ese imperio español que se caía. Pero por otro lado tenía un problema allá en Europa, porque estaba la Francia de Napoleón queriendo también llegar a dominar Inglaterra, así como llegó a dominar parte de Europa, ¿no? Donde sacaba monarcas absolutos para poner monarcas un poco más, constitucionales, diríamos. Pero así que Inglaterra estaba aliada con España en contra de Francia. Por eso tampoco podía actuar muy agresivamente o libremente, aunque las invasiones inglesas fueron algo. Por más que a partir de la primera invasión Inglaterra plantearía, el gobierno inglés planteaba que era una decisión de su comandante, que el gobierno inglés no tenía nada que ver, eso no lo creemos, nadie lo cree. Y después mandaron la segunda invasión, ya no con 1.500 hombres, sino con 7.000, que eso tampoco lo explican. Pero bueno, esas invasiones inglesas nos prueban hasta qué punto estaban decididos
a quedarse con esta parte de América del Sur. Y después viene más tarde Malvinas, pero eso ya va a ser en 1833. Mientras tanto, hay que ver que ahí empieza la Revolución de Mayo, 1810. Inglaterra está de acuerdo con que estas colonias se independicen de España, pero su intención, como ya dijimos, como ya lo plantearon directamente, si nosotros nos movemos con habilidad, América será nuestra. Eso ya lo dijimos en algunas charlas pasadas. Y tenemos el empréstito Baring, gobierno unitario de Rivadavia, Rodríguez, García. Hablamos del empréstito Baring, pero no dije en realidad algo que pasó que fue muy importante también, ¿no? Se le dio importancia en algunos historiadores, y que fue que ese empréstito trajo aparejada que la tierra pública fuera inmovilizada como garantía para el empréstito. Esa tierra pública no podía ser enajenada, no podía ser vendida, tenía que quedar en posesión del gobierno en garantía del pago del empréstito Baring. Entonces se ideó un sistema que fue la enfiteusis, por el cual se otorgaba a los que lo solicitaran cantidad de tierras, pero no en propiedad, sino en enfiteusis, que significaba el pago de un canon por esas tierras al Estado, y el que las solicitaba las podía utilizar para agricultura, pagando el 4% del valor de la tierra, o para la ganadería, pagando el 8% del valor de la tierra al Estado argentino. Bien, como todas las leyes tienen y todas las disposiciones tienen sus trampitas, esta ley de enfiteusis no ponía un límite en la cantidad de tierras que cada uno podía solicitar. Por lo tanto, los grandes estancieros, que ya los había, solicitaron hasta 20 leguas algunos. Esos cánones se pagaron un tiempo, no hubo regularidad en el pago, y finalmente, y con el tiempo, esas tierras enfiteuticas fueran quedando en manos de los grandes terratenientes. O sea que fue otra forma, además de aquella de quitarle a sus verdaderos habitantes, los pueblos autóctonos, la tierra a través de la fuerza militar, de los pactos, del avance, como sea. Esta otra forma también fue utilizada. Bien, hecha la salvedad de la famosa enfiteusis, decíamos también que Inglaterra, en su expansión imperialista, usó tres brazos. Uno era el brazo diplomático, otro el brazo armado, o sea, la conquista a sangre y fuego de los territorios. Eso pasó en la India, pasó en varios lugares del Asia, pasó en África, pasó en Malvinas, fracasó en el Río de la Plata. Y el brazo financiero, que es lo que aludimos con el préstamo de 1823, que después permitió, una vez arrodillado el gobierno unitario ante la deuda con la casa financiera Baring, se pudo hacer por parte de los ingleses ese terrible tratado de 1825, por el cual perdemos la posibilidad de decidir sobre nuestro mar, nuestra armada y nuestra flota naval, y nuestro comercio interior.
Y ese tratado, digamos, podríamos decir que aquellas lluvias son las que traen estos barros, porque de allí hasta aquí, salvo pequeños intervalos donde hubo lucha y consecución de soberanía, todo siguió siendo igual. Todo siguió, siempre se cortó la posibilidad y siempre el endeudamiento ha sido una de las formas más feroces que ha tenido el imperialismo para dominar a los pueblos. Bien, este gobierno unitario, que va de 1820 a 1828, termina en 1828 con la finalización de la guerra iniciada en 1825 por lo famoso la expedición de los 33 orientales que parten de Buenos Aires para iniciar la lucha en la banda oriental contra los portugueses que la habían ocupado en 1816. O sea, cuando en julio de 1816 se está reuniendo el Congreso de Tucumán, que declara la independencia, los portugueses de Brasil invaden la banda oriental. Y el gobierno de Buenos Aires, en realidad, no hace absolutamente nada, hay que decirlo con todas las letras. Es más, aparentemente parecería como que estaría más de acuerdo con que los portugueses se queden con la banda oriental que defender esa provincia, al frente de la cual estaba Artigas, José Gervasio Artigas, un revolucionario al que en la historia argentina se menciona poco, y cuando se menciona es como para que no quedar mal con los vecinos, ¿no? Pero que fue un gran luchador hasta el final por la independencia y por el federalismo, fundamentalmente por el federalismo, por la República Federal, por una confederación de las provincias del Río de la Plata. Bien, esta cuestión de la banda oriental lleva a que en el gobierno de Rivadavia se organice por parte de los federales, por parte de los orientales, por influencia de Artigas, esta expedición, y también hay que decirlo, por apoyo de las provincias nuestras, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Entre Ríos, de Corrientes, el apoyo a la recuperación de la banda oriental. Y el gobierno de esta expedición de los 33 orientales que van a recorrer toda la campaña, digamos, rural de la banda oriental, levantando a los pueblos contra los portugueses, tiene éxito. Se reúne un congreso en la Florida, ahí en Uruguay, y se notifica al Congreso de Buenos Aires, que está reunido, el Congreso de 1824, que se había reunido para dictar una constitución, que todavía no teníamos, notifica al Congreso su decisión de que la banda oriental pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Repetimos que había sido invadida por los portugueses de Brasil e incorporada al imperio brasileño con el nombre de Provincia Cisplatina. Bien, esta notificación obliga al gobierno de Rivadavia, que había sido nombrado presidente por el Congreso de 1824, y un Congreso de esas características es soberano, por lo tanto tiene la posibilidad de designar autoridades. Había sido designado presidente de la República Rivadavia. Rivadavia no tiene otra posibilidad que declararle la guerra a Brasil, porque si la provincia decide que pertenece a las que sigue perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata, digamos, no puede decir que no. Por lo tanto, se declara la guerra a Brasil y
nuestros ejércitos que estaban llegando del Perú, donde habían combatido ya, retirado San Martín, habían combatido a las órdenes de Bolívar en las últimas batallas contra el Imperio Español, y se había producido la última batalla en Ayacucho en diciembre de 1824, o sea que en 1825, cuando se produce la guerra con el Brasil, están llegando esos ejércitos, bueno, Lavalle, Bransen y tantos otros que venían generales de aquel ejército libertador, que llegaron directamente para ir a la guerra con Brasil. También fue general en esa guerra Alvear, José María de Alvear. Bien, todas las batallas por tierra, Ombú, Bacacay, ni hablar de Ituzaingó, fueron ganadas por los ejércitos del Río de la Plata. Las batallas por mar fueron ganadas por el almirante Brown con sus pocas y débiles naves. Es más, hay un momento en que la escuadra brasileña va a atacar Carmen de Patagones, allá en el sur, y Carmen de Patagones sufre esa agresión y no es vencida. Carmen de Patagones todavía hoy conmemora ese momento en que la Armada brasileña va a apoderarse de Carmen de Patagones, y realmente no lo logran y sale victoriosa Carmen de Patagones sin ningún apoyo, por supuesto, del gobierno de Buenos Aires, por distancia, por lo que sea. De cualquier manera, las provincias, el resto de las provincias, mientras está ocurriendo esta guerra, no están apoyando al gobierno unitario de Buenos Aires. El gobierno unitario es un gobierno que plantea un centralismo fuerte. Y eso del centralismo de la ciudad de Buenos Aires, que es dueña del puerto, en aquel tiempo no compartía las ganancias del puerto con el resto de las provincias, es algo que se ha sufrido durante mucho tiempo, y parece que hoy día escuchamos voces que están aludiendo a la ciudad de Buenos Aires otra vez, al centralismo de Buenos Aires. Bien. Las provincias, cansadas ya a esta altura, y eso que todavía falta mucho tiempo que tengan que luchar para conseguir la organización nacional y un gobierno federal. Las provincias federales amenazan al gobierno de Rivadavia prácticamente con su avance, como había pasado en 1820, que las provincias avanzaron sobre el gobierno directorial, que se llamaba directorio en aquel tiempo, el gobierno de Buenos Aires, y vencen a este gobierno directorial, y cada provincia, desaparece el gobierno nacional y cada provincia queda liberada a su autonomía. En este caso, Rivadavia está temiendo que pase lo mismo. Hay signos de que las provincias pueden avanzar otra vez sobre el gobierno nacional. Por lo tanto, envía nada menos que a Manuel J. García, que ya lo vimos actuar ahí con el Tratado de 1825, envía a Manuel J. García ante el gobierno brasileño para hacer un tratado de paz, y ese tratado de paz deja a la banda oriental en manos de los brasileños. O sea, ganamos todas las batallas por tierra, ganamos todas las batallas por mar, y la banda oriental sigue perteneciendo a Brasil. Cuando ese borrador de tratados se conoce en Buenos Aires, hay un levantamiento generalizado. Por lo tanto, Rivadavia tiene que renunciar, se termina allí el gobierno nacional, y
la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nombra gobernador a Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, que es federal, no federal rosista, pero tenía relaciones con Rosas, que ya era un poderoso terrateniente con aspiraciones políticas en Buenos Aires. Nombran a Dorrego entonces gobernador. Dorrego intenta, tiene un proyecto para seguir la guerra, es más, tiene un proyecto para seguir la guerra con Brasil y llevarla hasta Río Grande, el territorio de Río Grande do Sul, que ese territorio es un territorio ocupado por los portugueses, que había pertenecido por conquista, en ambos casos, Portugal y España, a España. O sea, que llevar a los portugueses a su propia tierra, ya no podemos decir propia tierra, digamos, a esa tierra que había conquistado Portugal en sus avances con los bandeirantes y demás, que es todo el estado de Río Grande del Sur, y dar un escarmiento para que cese ese avance de Brasil, del imperio brasileño sobre las fronteras del ex virreinato del Río de la Plata. Para lo cual habría habido negociaciones con el propio don José de San Martín, quien habría llegado al Río de la Plata, pero en el interín, si bien el gobierno unitario debió retirarse del poder, no se retiró del todo, siguió trabajando y va a convencer Salvador María del Carril y otros unitarios brillantes, otros doctores, convencieron al general Lavalle de que Dorrego era un peligro para la nación. Por lo tanto, se va a producir el avance de Lavalle sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre el gobierno de Dorrego, va a haber enfrentamiento. Dorrego no creía que Lavalle podía llegar a avanzar sobre su gobierno, habían sido compañeros de armas, pero finalmente Dorrego debe huir de la ciudad y, perseguido por las tropas de Lavalle, es capturado y fusilado el 13 de diciembre de 1828 en Navarro. Al saberse ese fusilamiento, partidas de gauchos alzados se vieron en toda la provincia. Dorrego era muy querido, era popular, y aquí empieza otro momento y otra etapa. Y tenemos que decir que finalmente esto impide que la guerra con Brasil se siga, y dentro de Brasil hay tres posiciones. Los grandes terratenientes del norte, de la banda oriental, que prefieren pertenecer al imperio brasileño. Qué milagro los grandes terratenientes, ¿no? El resto, que prefiere pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y aparece ahí en el medio como una solución que ni para acá ni para allá, un partido de la independencia en realidad forjado en las oficinas de los comerciantes ingleses. Claro, eso era lo que le convenía a Inglaterra, y no nos olvidemos que el imperio brasileño, mejor dicho, el imperio portugués, desde 1701 tiene su economía hipotecada en Londres. Allá, por 1701, Tratado de Methuen, hay en una de las tantas guerras europeas
Portugal es derrotado y queda su economía allí prácticamente ligada indisolublemente hasta esos tiempos a Londres. Por lo tanto, la acción de Inglaterra en la corte brasileña, portuguesa en Brasil, es abierta. Y desde allí han manejado los hilos de la política del Río de la Plata con bastante éxito para ellos, pues logran crear eso que se llama un estado tapón. ¿Por qué? ¿Como para qué? En realidad lo que los ingleses no quieren es que un solo país, ya sea las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Argentina o el Brasil, tenga el manejo de las dos orillas del Río de la Plata, porque su objetivo es penetrar por ese Río de la Plata y llegar hasta el corazón de Sudamérica con sus naves mercantes. Entonces ese es el zarpazo inglés a las Provincias Unidas. Y más adelante los bloqueos francés y anglo-francés al Río de la Plata, más adelante la guerra de la Triple Alianza, son las políticas inglesas en el mundo y especialmente en nuestro territorio. Vamos a ir viendo también esto de los bloqueos y la guerra de la Triple Alianza en alguna próxima conversación. Vuestra Excelencia no puede tener ningún respeto por la doctrina expuesta por algunos torpes teóricos de que América debería tener una existencia política separada de la existencia política de Europa. El comercio y el común interés de los individuos han creado lazos entre Europa y América, lazos que ningún gobierno, ni tampoco acaso ningún poder que el hombre posea, puede ahora disolver. Y mientras esos lazos existan, Europa tendrá el derecho y ciertamente no carecerá de los medios ni de la voluntad de intervenir en la política de América, por lo menos en la medida necesaria para la seguridad de los intereses europeos.